esta nota donde dice que el origen de muchas epidemias y pandemias son patógenos provenientes de animales para los cuales los humanos no tenemos inmunidad. Y uno no tiene idea, ¿verdad?, de todos los peligros que nos rodean a través de los animales. Amamos las mascotas, siempre hemos amado las mascotas. Yo creo que el ser humano sin ellas, no sé, cambiaría, sería diferente. La interacción con mascotas y lo que tanta gente me comparte, particularmente mis papás, que ambos tienen, el afecto que reciben, el cariño, es como los consideran, yo creo que un hijo adicional. Integrante importante de la familia. Totalmente. No sé si es que nosotros no tenemos consecuencias evidentes de eso, porque yo sinceramente tengo la edad, ya yo estoy a mediana edad, y yo no he escuchado a nadie que se haya enfermado y que le hayan dicho específicamente en cantidades. Lo que tú tienes es un virus que se te pegó de tu mascota. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Yo no lo he escuchado. Bueno, alergias. Yo he escuchado de alergias. Sí, las alergias por la cuestión de los pelos, ¿verdad? Del perro. Sí. Esa es la más común. Tal vez las alergias. Pero tú has escuchado algo que sea comprometedor grave. Yo no he escuchado nada. Es verano. No. No, yo tampoco. Tú sabes que la gente vaya a decir, mira, no podemos tener perritos en la casa, no podemos tener gatos en la casa. No. Por eso el reportaje, cuando dice 60% de las enfermedades humanas provienen de animales, yo me quedé un poco en shock, a no ser que sean enfermedades tan comunes y que ya están bajo control total, que no significan amenaza de vida para nosotros, pues que no le damos importancia que hayan salido en un momento dado de un animal. Sí. Pero yo presumo que cuando dice animales no se refiere a las mascotas domésticas, a las que están en la casa. Porque si no estarían media humanidad enfermos, todos los que tenemos mascotas en la casa. Yo creo que las incluye. No creo que se refiera solamente a ellas, pero las incluye. Porque son animales. Es que el animal domesticado pues está menos propenso. Tiene vacunas, está menos propenso, está dentro de la casita, se le da los antiparásitos y todas esas cosas. Me encantaría que los que trabajan con los animales, que nos están sintonizando, estoy seguro que hoy tiene que haber varios que nos estén escuchando. ¿El nombre? Veterinarios. Sí. Que nos llamen y nos arrojen un poquito de luz en este tema, porque cuando yo vi ese reportaje en El Nuevo Día, y de hecho lo había visto es una traducción del Nuevo Día, lo tomó de otra publicación en inglés, yo dije, caramba, 60% es mucho, demasiado. Demasiado. Yo sé que las pulguitas, cuando a los perros le da pulguita y a los gatos, pues hay que tener precaución porque eso sí puede generar enfermedades en la persona. La garrapata. La garrapata, esas cosas. Es peligroso. Sí, yo escuché una historia de un muchachito que cayó en una coma y no se sabía qué pasaba. Y yo no sé si esto es una leyenda, pero yo lo leí y me quedé como... Entonces la cosa es que después de unos días una enfermera le busca detrás de una orejita, tiene una garrapata. Y eso había desatado una situación que lo llevó hasta un coma. Pero hay que ver si es una garrapata de un perro o de un gato, porque las garrapatas, que fue lo que le pasó a Talía. Talía cayó en estado de gravedad. Ay, ¿verdad? Sí, y no se sabía lo que tenía. Y buscaban y le hacían análisis y no encontraban. No sé si recuerdan ese periodo. Talía salió de los medios, dejó de cantar, se puso súper delgada, hasta que le investigaron que era una garrapata también en la cabeza, pero la tomó. Esto se toma de... no sé si son unos burritos, unos tipos de venado. Ella había ido al campo y efectivamente cuando comienzan a hacerle las preguntas de vida, dan con el contagio y era una garrapata que tenía incrustada. Pero esto no es de perritos ni de gatos. Es de ganado, tal vez. Es de ganado. Es de ganado. Sí. Okay. Y por eso es que el ganado se fumiga. Te voy a buscar de qué es que se toma esa garrapata. Me encantaría que un veterinario o veterinaria nos arroje un poquito más de luz. Este tema es un tema, obviamente, no para infundirle miedo absolutamente a nadie. La gente ama las mascotas y siempre las va a tener. Los perros y los gatos llegaron para quedarse en la casa. ¿Ok? Yo veo a mi nieto Lucas, que tiene en la casa un perro bien lindo. Se llama Simon. Y ya Lucas toca a Simon y yo no me atrevo a tocar a Simon, porque Simon como que no soy de su confianza todavía. Pero Lucas juega con Simon a través de una reja, tú sabes, y lo toca y el perrito lo lame. Entonces tú dices, wow,
esta interacción humano-animal seguirá siendo así. ¿Cómo podemos entender un poquito mejor si el 60%, vuelvo y repito, me impactó, 60% de las enfermedades humanas provienen de animales? Eso es demasiado alto, demasiado alto. Sí. ¿Cuáles son esas enfermedades? Y es que si nos hemos acostumbrado a ellas y no hay ningún problema en términos generales de las mascotas que siempre hemos tenido, seguir interactuando con ellas. 787-993-9700 en ruta. Buen día. Sí, buen día. Habla la doctora Wanda Horta. Yo soy fiel oyente de Nueva Vida. Ay, qué buena, Hola. doctora. Sí, bueno. hace años. Qué pues bueno. Moraima estaba hablando sobre esa enfermedad. Eso es el Lyme disease, que se le llama. Sí. Y viene de los venados, Aquí en Puerto Rico, y viene de los ticks, de la garrapata. Okay, las garrapatas son las transportadoras. Pero aquí en Puerto Rico no tenemos venado. No obstante, hemos visto en las clínicas veterinarias de Puerto Rico Lyme disease, puesto que los animales viajan, ¿ves? Y en esas áreas como en Georgia, Atlanta, ¿sabes? Donde están los venados, pues se puede traer una garrapatita. No tenemos venado, doctora, pero tenemos vacas y a las vacas le da un tipo de garrapata también. Sí, claro. Sí, pero es específico para los venados. Por eso es que aquí en Puerto Rico no se encuentran Lyme disease. Okay. Aquí tenemos Ehrlichia, ¿ves? Otra enfermedad que pasa la misma garrapata o otros tipos de garrapata y eso no es transmitible hasta ahora, ¿verdad? Porque todo ha mutado, Claro. pero hasta ahora los humanos no tenemos síntomas. ¿Ves? ¿Cuáles son esas enfermedades que los animales nos transmiten y que casi son transparentes para nosotros? Porque atribuir un 60% de las enfermedades humanas a que se originaron en animales, como que bien alto. Bueno, aquí en Puerto Rico sabemos que está la rabia. Aquí se hace campaña todo anual y la rabia, el 99% de los mangostas de aquí en Puerto Rico tienen rabia. Sí. Por lo tanto, es bien, ¿verdad? Hay que incentivar a toda la población de que vacunen sus animales anual, ¿verdad? Por la rabia. Tenemos la leptospirosis, que también es una enfermedad que todavía la tenemos aquí. Eso se transmite de los ratones, ¿verdad? De la orina, que usualmente todo el mundo conoce que es por la orina, pero es de los mamarios, ¿verdad? Y entonces sí, nosotros también podemos ser infectados por ellos. Y hay gente... Eso es en caso de que en caso de que uno tenga una herida y entre en contacto, ¿verdad? Bueno, en realidad es higiene. ¿Okay? Ok, Porque higiene. usualmente encontramos animales que tienen leptospirosis y el cliente dice, no, si yo nunca he ido afuera, no hay ratones, pues entonces uno hace, ¿verdad?, el historial. Por ejemplo, si son estos animales que están afuera, le echan la comida, el plato está limpio, volvemos, echamos la comida, no limpiamos el área, pues la orina de un ratón puede ser casi transparente o seco, ¿ves? Entonces no nos damos cuenta que eso está ahí y es una bacteria y ya nos infectamos. Yo he escuchado... Al cliente lo mismo, ¿verdad? A la gente. Yo he escuchado que he visto que mucha gente tiene de mala costumbre, ¿no? Alimentar a sus animales, gato, perro, y le ponen el platito con comida para que le dure el día entero. Por ejemplo, le ponen a las 6 de la mañana llenísimo el plato y lo tienen ahí el día entero hasta que se lo coma. A veces se lo terminan de comer al otro día y no saben qué cantidad de ratones vinieron a visitar ese plato, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y en otro sentido he escuchado gente que tiene gatos en las casas para contrarrestar ratones y que ellos cargan la leptospirosis y no tienen idea de que el gato tiene leptospirosis porque es un cazador de ratones. Usualmente no encontramos leptospirosis en gato. ¿Y en dónde? ¿En perro? En perros, puedes encontrarse en caballos, en vacas. ¿Y no mueren de leptospirosis? Los animales. El perro los animales, sí, lo que pasa es que quien es el que lo carga, usualmente no muere de eso, que es el ratón. ¿Ves? Okay. Es el vector, ¿verdad? El que lo lleva, el transportador. Okay. Y mira qué cosa más extraña, que el gato te trae el ratón como premio. Sí. Exacto. Te lo deja en la puerta como el premio. Esas son las cosas que hace el señor, ¿ves? ¿Verdad? El gato es el que caza. Sí, lo el caza. gato, pero usualmente no muere. Y no le da. Sin embargo, los perros y ¿verdad?
los animales de finca, ¿verdad? Que eso es, pero eso es un tema controversial porque la leptospirosis mucha gente se contagia aquí en Puerto Rico, pero ¿verdad? Eso no sale en las noticias. Doctora, pero se hacen cambios, todo el mundo se le dice, bueno, cuando usted lleva limpia la parte de arriba de la lata antes de usarla, porque antes en las fábricas, antes de que no sé si ustedes se han dado cuenta que antes usted compraba una lata sin estar tapada con el plástico, y todo esto viene a la gente, ¿verdad? Tratar de parar esa contaminación, como lo hacemos con el COVID, ¿verdad? Ahora el COVID es algo nuevo, pues siempre van a salir nuevos protocolos de limpieza. Ahora sí, mientras más te limpias, que el jabón es el que mata, toda esta cosa es porque es algo nuevo, y aunque sabemos que, bueno, no lo sabemos, pero ahora estamos aprendiendo que la higiene es bien importante. Okay. En términos generales, doctora, el tener una mascota, principalmente las que siempre tenemos, los perros y los gatitos en la casa, ¿representan un mínimo de peligro o ninguno? Particularmente si, como dice Moraima y Fernán, cuando están vacunados y se llevan a un veterinario, ¿la amenaza a la salud de la familia se minimiza o se elimina? Entiendo que sí, porque si no yo estuviese bien infectada. Okay. Pero obviamente la higiene es bien importante. Hay animales que tienen parásitos que Moraima estaba mencionando, y sí, hay que desparasitarlo. Es importante que usualmente utilizamos la palabra desparasitar y decimos está desparasitado. No, hay que hacer un examen fecal para estar seguro que de hecho no tenga parásitos. Y sí, como les mencioné, la higiene. Sí, usualmente, ahora estamos aprendiendo en cuanto de higiene, pero si hay un niño en la casa y se cae un cantito de pan donde excretó ya el animal, y limpiamos por encima, pero queda las larvas, queda el huevito, ¿no? Y eso pues puede ser crecer en el estómago, ¿verdad? Del intestino de la persona, ¿ves? Entonces ahí cogemos el parásito, ¿ves? Pero ahora estamos aprendiendo mucho de la higiene, que es lavarse las manos. Si algo cae al piso, pues, ¿sabes? Todo el mundo está limpiando los pisos porque podemos traer el virus en los zapatos. Toda esta cosa nos ayuda a entender que no se pare aquí, ¿verdad? Porque la transmisión es así. O sea, la influenza, no pegamos la influenza por eso mismo, por higiene. No es que hablas con alguien o te tocas con alguien, es la higiene. No, y que ahora uno va a las tiendas de animales y hay tantas cosas nuevas para los animalitos. Por ejemplo, yo compro chops para la patita del animal, específicamente para limpiarle las patitas al gato. Yo pues me maravillo de las cosas lindas que vienen y buenas para que tú te sientas seguro con esa mascotita. Claro. Los míos no son de salir, doctora. Yo abro la puerta y ellos corren, la raza es un poco antisocial, he leído de ellos. Y ellos son antisociales, es un British Shorthair, y él lo que hace es que se esconde. Así que en ese sentido yo me siento bastante segura porque no toca un piso ni siquiera de un pasillo. Okay, sí, también mencionaste los gatos, y sí, también los gatos transmiten para las mujeres que están embarazadas, que es lo mismo, higiene. La tosoplasmosis a través de la excreta. Entonces las mujeres que están embarazadas antes de los 4 meses, entiendo yo 5 meses de embarazo, pues se evita que limpie el cat litter, la cajita de la excreta, para evitar contagio. Pero la higiene nos va a ayudar mucho. Estamos aprendiendo, vuelvo y repito, de la higiene, de lavarse las manos, tener cuidado. No es que uno esté, ¿verdad? Pero tener un poco de cuidado de dónde pusimos la mano. Entonces, excelente, que nos ayuda. Qué bueno. Fernán está más seguro allí en Bijapín. Ahí bonito, los tiene al aire libre. Sí. Tú estás bien. Doctora, gracias por su llamada y por ser oyente de Nueva Vida por tanto tiempo. Bueno, Dios los bendiga. Gracias. Amén. Muchas gracias. Qué chévere escuchar, ¿verdad? Esto de la garrapata que ella menciona es peligroso. Recordando yo, aparte de Talía, una amiga le dio también. Fue a Nueva York, a un lugar de paseo, y pues abundan los venados, y tampoco, porque aquí lo extraño es que los médicos comienzan a hacerte exámenes y no encuentran nada porque eso se incrusta en la piel.
hasta que finalmente comienzan a hacerte preguntas. Espérate, si yo estuve en contacto, ahí empiezan a buscar hasta que encuentran la garrapata. Muy bien. Qué cosa más terrible. Ahora, una pregunta contraria sería, ¿cuántas enfermedades nosotros le provocamos a los animales? Así mismo es. Oye, se nos quedó eso. Así mismo. Sí, porque yo creo que ellos son víctimas de muchas cosas de nosotros. Sí. Estás sacando la cara por los animales, papá. Sobre todo por la cosa de la alimentación. Que ya que no pueden hablar. Yo está haciendo la voz de los animales ahora. Catarritos, les da catarro y alergias, sí. Oye, y por la nutrición, tú sabes. Sí, bendito. Los animales se enferman. Y por el encierro también, a veces hay animalitos. Hay perros que están encerrados una vida entera en una jaula o amarrados detrás de una casa y se vuelven locos. Sí, claro. Sí, pero eso es ya hasta maltrato. Sí, tú sabes, claro, tener sí un perro amarrado detrás de la casa cogiendo sol. Terrible. Así es que, pero bien interesante el tema. Sí, súper. Bueno, quizás eso ha estado siempre ahí. Es que no sabíamos que más de la mitad de las enfermedades de alguna manera nos llegan a través de los animales, ¿verdad? Yo sé que mi nieto Lucas va a reconciliar la relación con Simon. No existe todavía. ¿Sabe cuál es la raza de Simon? Es un siberiano. Viene mi hijo con mi nuera. Lindo. Pero Lindo, no, hay algo que no nos llevamos bien. De veras. Pero Lucas va a ser ese puente de. Bueno, de será reconciliación. porque los animales se dan cuenta. Él me mira serio, yo lo miro serio y es como que tú sabes, tú estás enturunado, yo estoy enturunado. Muéveme el rabo y él no me mueve el rabo. Es que no lo puedes mirar serio, no lo puedes mirar serio. Él está desafiante, Morema, él no está cariñoso, no es este perrito que dice, por favor, dame afecto. Él está como que, ¿quién eres tú? Tú sabes, esta es mi casa, ¿qué tú haces aquí? Por favor, Juan. Sí, está así desafiante. Si llegas a ver a mi gato, te yo va me pongo cogiendo. desafiante, yo digo, ¿qué pasa contigo? Mira, ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es la que? ¿Qué es la que? Pues si llegas a ver mi gato, te vas cogiendo porque eso tiene una cara de... ¿De verdad? ¡Mi gato! Muchacho, yo voy a este octavo piso con un paracaídas. Los dos vamos bajando con paracaídas para abajo porque nos vamos a enredar. Pues, ¿le tienes un poquito de miedo a ese perro? Tiene algo que me dice que yo no le caigo tan bien. O sea, todavía él no tiene afecto para mí. No, porque esa percepción que tiene, tú sabes, él la tiene también. No, le influye a él. Ellos perciben. Y pudiera ser hasta peligroso, Juan. Sí. Para él o para ti, él o para mí. Para ti. Bueno, para él también, porque... Depende de lo que tú tengas en la mano. Pero ellos perciben. Sí. Porque al miedo ellos lo traducen como peligro. Sí. ¿Sabes? Okay. Y pudiera en algún momento, pues, tú sabes. Ok. Sí. Pues deja ver si Lucas entonces crea el puente. Porque ya Lucas lo tiene en el bolsillo. O sea, Lucas tiene 1 año y medio. Y ya tiene a Simon en el bolsillo. Yo les voy a decir algo que ustedes no me lo van a creer. Ajá. Yo casi no dormí anoche porque mi gato me abrió la puerta. Él abre la puerta, ya aprendió a abrir la puerta. Y te da los buenos días. No, empieza como a las 3 de la mañana a maullar y yo me levanto, chequeo, salgo, tiene comida, tiene su agüita, porque no te toma agua de horas. Se la tienes que poner en el momento. Ajá, sí. Le pongo agua medio dormida yo a esa hora y sigue maullando al lado mío. Volví, me abría la puerta y maullaba. ¿Tú sabes lo que era? Usted no va a creer. ¿Qué era? No, a las 3 de la mañana te estaba diciendo, Marima, estoy desvelado. Sí, exacto. ¿Tú sabes por qué estaba desvelado? Porque yo le tengo una butaquita mirando hacia la ventana. Mi ventana es desde el piso hasta el techo. Oye, eso, Juan. Y él puede ver el mar. Una butaca le tiene. Y la butaca, mi hijo se acostó viendo televisión en mi cuarto y dejó la butaca al lado de mi cama. Entonces él no podía mirar para... Él podía mirar desde el piso, no. Él quería la butaca en el lugar donde él va para acostarse y ver las hojas. ¿Y qué tú hiciste? Pues a ¿Le esa pusiste hora, la butaca? A esa hora arrastrando la butaca, que ya me llamaron del guardia que la de abajo se quejó por arrastrar la butaca. Tú le echas la culpa al gato. Exactamente. Y es el gato. ¿Tú puedes creer eso? Que él quería que yo le moviera la butaca a esa hora para acostarse ahí. No, y lo interesante es que cuando ella mueve la butaca, el gato dice, la tengo de maestra. Mira el training que le he dado, vamos ahí, madera. No, esos son los detalles. Si yo tengo un gato que me levanta a las 3 de la mañana para que yo le mueva una butaca, yo no sé si amanece él o amanezco yo. Pero algo va a pasar. Mi amor es tan grande que yo lo hago. Mira, mi gente, un saludo a William desde Nueva York. Dice que nos escucha todos los días, que está conectado desde las 5 y pico de la mañana. Así que
Debidamente saludado, William, para que baje la nota de Juan. Que sí, yo estoy aquí en shock todavía. Debería mandarle un mensaje o un saludo al gato, es lo que tiene que hacer. Yo te amo, mi gatito bello. Sí. No, lo lindo fue poder... Si yo estoy desvelado, le hago el favor, pero si me llega a despertar. Lo lindo es saber interpretar qué le pasa. O sea, digo, se siente mal, prendo la luz, lo chequeo, busco el agua, busco la comidita. Todo está bien. Cuando miro la butaca, yo, espérate, es la butaca. Hay que hacer una sección de historias así con las mascotas. Sí, Sí. demasiado. Comunicación con las mascotas. Yo necesito crecimiento en esa área de mi vida. Yo lo reconozco. Sí, yo lo reconozco. Ay, yo los amo. Sí. Que no me despierte a las 3 de la mañana. Por favor, que no me despierte. No, me abre la puerta. Esa es la hora crítica para mí, ¿no? Te voy a decir una cosa, yo no uso... a cualquier hora, pero a las 3 no. Si yo les digo que yo no tengo alarma en mi teléfono... Son los en el animales. cuarto, porque es la vaca la que me levanta. Yo te lo creo. ¿Cómo es? La vaca a mí me levanta. ¿A qué hora? Porque ¿A a las 3:45 de la mañana... Se puso cómico este tema, por lo menos para mí. Yo te lo creo. Ven acá, ¿cómo es Hermano, eso? a las 3:45 de la mañana, eso es un reloj. A las 3:45, no, pero duro, eso ya se acerca. Muge bien duro. Sí, así mirando para mi cuarto, a la distancia. Y ese aparato mugiendo, o sea, eso. Sí, se oye durísimo, eso es un camión. Y me levanta. Hora de levantarse, dame la comida. Y si miras el reloj, las 3:45. 3:45 no falla, Juan, pero no estoy mintiendo. La gente que tiene animales sabe que es así. Sí, a mí me pasa también. Y ahora imagínate una vaca de 1,000 libras a esa hora. Así como... Yendo a las 3:45. A las 3:45 de la mañana tú tienes que levantarte. ¿Sabes? Mira, y eso esto se sigue, activó el WhatsApp. No, yo me imagino que eso se reventó. El WhatsApp Y ven acá, dice ¿cuál es tu reacción? que Mira, no, son las espectacular. 3:45. Miro el reloj, son las 3:45. Me levanto y sigo para adelante. Ese es tu reloj despertador. Eso es así. Entonces, cuando ella oye que yo abro la puerta, que lo oye a distancia, cuando llegue abro la puerta, entonces se calla porque sabe que estoy en camino con la comida. Ahí se cayó. A rayo, Sí. mano. Y yo bañándome. Es una ciencia animalística. Es terrible. Sí, es Yo terrible. lo Ciencia creo. animalística Yo lo brutal. creo. Ciencia animalística. Yo lo Wow. creo. Sí. ¿Qué dijeron Son ahí en WhatsApp espectaculares. de las 1000 cosas que han puesto No, ahí? están diciendo, aquí una dice, los gatos son espectaculares, solo los que los tenemos los entendemos, y es verdad, ya a mí me costó trabajo. Este dice que en la casa de él la llamada es un becerro. El becerro. ¿Ves? Sí, ahí está. Ahí está. Ay. Bueno, Pero nada, tú ahí me está. dice que aprendan a abrir la Por puerta. lo menos no se le agotan las baterías. Yo me he quedado pegado porque el reloj despertador, tú sabes. No, a mí eso no me pasa, ¿no? ¿Oíste, O se fue Juan? la luz y se fue de hora. Lo increíble aquí que te abra la puerta. Usted tiene que verlo para creerlo. Yo voy a ver si un día lo grabo. Pero ¿qué hace él? Se guinda de la cerradura, se cuelga de ella. Él sigue y sigue y sigue brincando con la patita hasta que la abre. Y yo no le voy a poner seguro, no voy a hacer esa crueldad que la abra. No Y quiero este- competir la privacidad, como que no le vas a poner seguro. ¿Privacidad de qué? Mira, no quiero extender el tema porque se va a complicar. Pero las perras mías le abren las jaulas a los caballos para jugar con ellos. ¿Cómo es? ¡Guau! No. ¡Guau! Sí, y el ¡Guau! que tiene animales como yo sabe que eso es así. Claro. Señoras claro. y señores, nos fuimos a la locura. Porque Claro. ellos están Papá, criados. vamos a hacer un segmento de esta historia. Sí, pues ellos están criados Sí. juntos. Y a la hora que se aburren, si yo no cierro bien las cosas y no tengo los candados que son, Ajá. ellos saben cómo se abren las trancas. Y las perras, los perros van, le abren las jaulas a los caballos y cuando yo manejo, ponen a hay un acariciar. par y están todos afuera jugando como si nada. Se criaron juntos, ¿ves? No, aquí hay, Wow. alguien escribe Eso algo es que así. esto yo no lo puedo creer. No, Yo no lo puedo creer. Te fue. Mira, tenemos a contestar a No, Marquel. tenemos No, que pero ir a- espérate, corre, nos vamos con Vámonos. esta. Alguien Pregúntale a escribe Marquel. que los gatos de ella también le abren la puerta, pero ¿Eh? aquí alguien escribe, mi perro toca el timbre de la puerta cuando quiere salir. ¿Ves? Ahí está. Eso yo lo puedo creer. Los perros son Sí, sumamente sí, inteligentes. Tenemos que hacer el Pero los segmento, lo gatos tenemos que hacer. Tenemos que También. hacerlo. Porque La se semana complicó. que viene, prepare su historia para la próxima semana aquí Eso en es así, Ruta. eso es así. El talk show en vivo de 97.7 Nueva Vida. Tantas emisoras corriendo con la computadora, nosotros estamos aquí entreteniendo a la en vivo. gente. Pero esto sí que me ha entretenido. Yo vine para este segmento, de verdad que estoy nuevo. Y pasamos de lo gracioso a lo serio. Vamos con Así Pregúntale mismo. a Magdiel. Así es. Eso es lo próximo. Nadie se vaya. Buenos días. Ahora, Nueva Vida.